Muy buenas familia y bienvenidos al canal. Les saluda Cecilia y el día de hoy empezamos con nueva historia. Pero antes de empezar, permíteme invitarte a que te suscribas si aún no lo haces y actives la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Subo reseñas, narro historias, hago recomendaciones y más. Aquí en Cabuenas, donde descubrimos historias. El matrimonio es algo problemático. Capítulo 1. Yo haré este matrimonio. Zoran se paró frente a la puerta y respiró hondo. Aunque había visitado muchas veces este mismo lugar durante el último mes, siempre se ponía nerviosa, porque sabía cuán intimidante era Pai Kang-ho. Era muy difícil de acostumbrarse. Afortunadamente, hoy era el final de todo eso, pensó tocando el timbre de la suite. La hora en su celular marcaba las 4:50, exactamente 10 minutos antes de lo acordado. Pero al notar que nadie abría la puerta, Zoran volvió a tocar el timbre una y otra vez. Aún así, la puerta siguió cerrada y nadie del otro lado daba señales de atender. Bueno, quizás él aún no había llegado. ¿De acuerdo? No había problema. Esta era una situación que solía repetirse, así que Zoran buscó la llave tarjeta del hotel en su bolsillo. Pero al no encontrarla allí, colocó el bolso de su portátil en el suelo y comenzó a rebuscar en cada uno de sus bolsillos externos. Sin embargo, fue en ese momento que algo a través de la puerta sonó y pronto esta misma se abrió. Inmediatamente, Zoran cayó hacia atrás por la sorpresa, sus 4 letras completamente aplastadas en el suelo, su corazón latiendo a un ritmo acelerado mientras que sus ojos recorrían cada porción de piel que tenía al frente. Pecho robusto, marcado y mojado, el cabello oscuro goteando y unos ojos azules tan profundos como el mar que claramente podían tragarte como el mismo océano. La conmoción fue impresionante. Ese hombre realmente parecía una montaña mirándola desde ahí arriba. Tu ropa se ensuciará. Y esos labios se veían igual de hermosos incluso cuando escupía palabras frías. Sí, era momento de volver a la realidad. Ella era una simple humana y no se iba a disculpar por eso. ¿Qué pasa, abogada Wu? Es demasiado temprano para que estés aquí. Sin preludios y directo al grano. Hola, director. Bueno, es hora de nuestra reunión, son casi las 5 de la tarde. Respondió ella con calma. ¿El motivo que la llevaba hasta ahí? Bueno, simple. Pai Kang-ho era su cliente. De hecho, podía decir que ambos se habían conocido en la misma universidad. En aquellos años él había sido toda una celebridad. Por supuesto, ya había pasado 10 años desde entonces, así que era razonable que él no la recordara, aunque ella sí que lo hacía. En cualquier caso, su relación de entonces como ahora era inexistente, salvo que ahora se reunían por asuntos meramente de negocios, en donde usualmente se referían el uno al otro como director y abogada, correspondientemente. Abogada Wu, estoy seguro que la reunión estaba programada para las 7 de la noche. Zoran estaba desconcertada. Claramente recordaba haber leído el mensaje de su secretaria indicándole que la reunión sería a las 5. No, director, su secretaria... ¿Mi secretaria se equivocó o lo hizo usted? Preguntó lentamente, pero parecía que la respuesta ya estaba decidida. Creo que es lo segundo. Sí, él ya lo había decidido. Sacando rápidamente su celular, Zoran le mostró su teléfono moviéndose entre los mensajes para luego decir, mire, aquí está. Ella dijo claramente que... Sí, la reunión era a las 7 en punto en la habitación 2301 del Hotel Chase. Pero ¿qué importaba si eran las 5, las 6 o las 7? ¿Qué eran 2 horitas de diferencia? ¿Y por qué ese hombre siempre tenía que mirarla como si hubiera chupado un limón? Está bien. Yo me he equivocado. He llegado demasiado temprano, lo siento. Volveré a las 7 en punto entonces. Se disculpó Zoran pensando en lo que haría para pasar esa avalancha de tiempo. Sin embargo, para sorpresa de ella, el demonio sexy soltó un adelante. ¿Y sí? Había sido amable, aunque no podía decirse que fuera una amabilidad amistosa, ¿verdad? Quizás se sintió forzado de decirlo. Entra y espera aquí, volvió a decir él. No había que decir que todo el cuerpo de Zoran hormigueaba por los nervios y hasta podía sentir la mirada de él clavada en su nuca. Esos ojos feroces sin duda jamás mentían. Momentos después, Kang-ho ya se había cambiado de ropa. Ahora usaba una camisa negra con algunos botones desabrochados, realzando así aún más la atmósfera intensa y peligrosa. Y por un momento, Zoran extrañó la bata de baño. No obstante, se obligó a concentrarse en la reunión y los documentos que tenía preparados. Estos estipulaban un acuerdo de matrimonio entre Kang-ho y Na-rin, líder de equipo de la misma empresa en la que trabajaban y amiga de su infancia. Además, también era la única mujer que conocía y a la que podía
podía confiar, o eso creían hasta que la susodicha llegó a la suite y soltó una verdadera bomba. Estoy embarazada. Había soltado de pronto la futura esposa de Kang-ho y no importaba si su relación fuera contractual o no. La noticia de su repentino embarazo era simplemente impactante. Aún así, la expresión de Kang-ho siguió siendo indiferente, incluso cuando Narin sacó la foto de su ultrasonido. Bien. Da a luz, dijo él con un suspiro. Soran, sentada aún frente a la mesa, miró la situación con sorpresa. El desarrollo de la situación parecía seguir escalando, pero estos dos claramente ya habían olvidado su presencia allí. Abogada Wu, puedes agregar una cláusula de paternidad. Así será más fácil y no habrá sospechas innecesarias sobre este matrimonio, agregó después él. Su tono de voz era el de alguien extremadamente racional, pero entonces Narin estalló en un grito totalmente irracional. Oye, bastardo, te dije que no me iba a casar contigo y este bebé no es tuyo. Claramente la conversación había llegado a su punto más crítico. Y sí, era muy difícil de creer que Narin y Kang-ho hubiesen concebido un hijo. Técnicamente eran amigos, pero odiaban tocarse siquiera. ¿El padre de tu hijo lo sabe? No, y no tengo intenciones de que lo sepa. Mira, ya lo he pensado más que suficiente. Sé que era la única persona que podía ayudarte, pero ahora mi propia vida ha cambiado. Si vine es porque quería decírtelo en persona, así que será mejor que terminemos con todo este asunto ahora, concluyó Narin, girándose ahora hacia Soran. Tú eres la abogada que está a cargo de todo esto, ¿no? ¿Estás soltera? ¿Tienes novio? ¿Hijos? En este punto era muy difícil para Soran seguirle el ritmo a esta mujer. Afortunadamente aún se encontraba Kang-ho para intervenir. ¿Qué demonios estás haciendo ahora? No es obvio, me busco una sustituta. Después de todo, a tu abuelo no le va a importar con quién te cases. Además, ella es la única persona que conoce sobre nuestro trato. Oye, Soran, él no es tan bastardo como parece. Yo solo lo dije de cariño, te lo garantizo. Él es muy inteligente, tenaz. Sí, puede hacerte perder los estribos a veces, pero vale la pena tenerle un poco de paciencia. Prometí y prometí a la ex prometida, pero ¿qué era esto? ¿Su extraña sugerencia tenía que ver con su repentino estado de embarazada? Ya cierra la boca, ordenó Kang-ho, su gran mano cubriendo casi la mitad de la cara de Narin. Oye, estoy embarazada, se defendía esta otra, logrando que él apartara su mano y la mirara con disgusto. Pero aún así, eso no evitó que su amiga de la infancia abandonara su idea. Dado que te avisé con poca antelación, ¿cuál es la indemnización por incumplir con el contrato? Sin embargo, Kang-ho negó que eso fuese necesario y tan pronto obtuvo esa respuesta, Narin sonrió como si nada hubiera pasado y se despidió con cara de satisfacción. En los pocos segundos, la puerta se cerró llenando la habitación de un pesado silencio roto únicamente por la respiración superficial de Kang-ho. Hoy era el día para firmar su contrato matrimonial, pero ahora la novia había desaparecido. Todas las discusiones previas que se llevaron a cabo durante más de un mes y medio habían sido en vano. Ya estaban a mediados de octubre, faltaba muy poco para cerrar el año. ¿Dónde iba a encontrar una mujer adecuada para casarse y que se adaptara a las cláusulas del contrato? Vaya, estaba jodido, pensaba Kang-ho. Pero entonces, la abogada Wu a su lado lo llamó con una voz cautelosa y cálida. ¿Ve? Imaginaba que ella tenía mucho que decir después de todo el espectáculo que había presenciado. Esta chica había manejado su trabajo prolijamente, incluso después de 10 años ella seguía siendo igual de brillante, pero este no era momento para admirarla. Ahora solo necesitaba una aspirina e ir a la cama. No obstante, la abogada Wu tenía otras cosas en mente. Director, ¿qué hay de mí? Y en ese momento, él estaba tan sorprendido que su lengua se atascó. Y quizás eso fue lo que motivó a Soran a terminar lo que había sugerido. Yo haré este matrimonio por ti. Reveló su enorme presencia en toda la habitación. ¿Y sí? Habían sido palabras totalmente increíbles. Soran, que sentía cada minuto pasar como si fuera una hora, tragó saliva en seco y miró de soslayo a Kang-ho. ¿Por qué no decía nada? Sus labios fruncidos y sellados ya eran innecesariamente seductores y suficientes para perforar el corazón de una persona. Y entonces, él rompió el silencio. ¿Por qué? Bueno, esa era una pregunta racional, ¿verdad? ¿Por qué querría casarse con este hombre? Simple. Cumplo con todos los requisitos como su pareja. Es decir, para empezar, no tengo ningún tipo de interés en usted y estoy dispuesta a llevar un matrimonio contractual meramente por necesidad. Tampoco soy el tipo de mujer que te molestará, sin mencionar que habría muchas ventajas. Tras oír su última frase, la ceja de Kang-ho se elevó, así que ella prosiguió. Si necesita asesoramiento legal con el contrato, no deberá contratar a otro abogado.
por lo que ahorrará mucho dinero y tiempo. También puedo garantizarle que cumpliré mis 2 funciones como esposa y abogada. En pocas palabras, soy un excelente prospecto para hacer este trabajo. Ya que soy parte involucrada, también debo cumplir con el acuerdo de confidencialidad. Zoran hablaba con una actitud confiada y sonreía. Incluso se elogió a sí misma por ser capaz de sonreír con una sonrisa que desprendía seguridad, o al menos así fue hasta que Kang-ho le preguntó: ¿Estás segura que solo es eso? ¿Siempre tuviste ese tipo de pensamiento o quizás guardabas sentimientos por mí desde hace un tiempo? La conmoción fue grande, pero entonces Zoran se dio cuenta que quizás su discurso había sido muy agresivo e impulsivo, por lo que negó rápidamente con la cabeza. No, definitivamente no. ¿Definitivamente no? Preguntó él como si quisiera descuartizar su corazón. Esos ojos azules eran de acero, como si realmente estuviera comprobando en lo más profundo de su interior. Es correcto, en absoluto, definitivamente no. El contrato de hace unos momentos sigue siendo un trabajo para mí. Hubo un pequeño bache en el camino. Usted está teniendo problemas y será difícil que encuentre a alguien en tan poco tiempo debido a su apretada agenda. Mi sugerencia es completamente objetiva. Ambos salimos beneficiados. Y quizás suene un poco presuntuoso, pero por supuesto no tiene que aceptar. Está bien si rechaza mi propuesta. Se dice que para apagar el fuego a veces es mejor usar mantas mojadas que cubetas de agua. Esta era una situación parecida. Sin embargo, al notar que él seguía sin decir nada, lo mejor ahora era darle tiempo y espacio. Así que levantándose del sofá, Zoran tomó su bolso y se preparó para irse. Le daré tiempo para que lo piense, dijo como despedida, pero en el momento de darse la vuelta, Kang-ho estaba parado frente a ella demasiado cerca. Sintiéndose un poco intimidada, Zoran retrocedió hasta que sintió que su trasero chocaba contra el frío vidrio de los ventanales. Pero aún así, eso no mitigó el calor o la anticipación de que sus cuerpos fueran a tocarse en cualquier momento. Y porque este hombre seguía sin decir nada, se sentía tan atrapada. Estaba sin aliento y sí, seguramente podía escapar fácilmente de esta situación, pero su cuerpo siguió congelado en su lugar mirando de cerca el abrumador rostro de Kang-ho. Sí, tenía que admitirlo, este hombre tenía un encanto masculino muy sexy. Fue en ese momento que él separó sus labios para decir: Tú tienes un amante. Así, a secas. Y únicamente con esa afirmación el corazón de Zoran se hundió como en tierras movedizas. ¿Cómo sabía él eso? Pero aún teniendo uno, ¿quieres casarte conmigo? Volvió a replicar él. Era algo inesperado, sobre todo porque ella no esperaba que él supiera sobre eso. Es decir, era verdad. Ella había estado saliendo con alguien, sí. Había sido así hasta que terminó con él y el tipo decidió volverse alguien obsesivo. Esa era la razón por la que ella quería casarse. Por su exnovio, Jin Sang, quien se había convertido en alguien que aparecía repentinamente afuera de su trabajo y la acosaba constantemente, con la excusa de traerle comida como todo un novio amigable. Obviamente él no entendía la palabra no, y tampoco parecía comprender lo que significaba una orden judicial de alejamiento. De hecho, ante los ojos de los demás, él era la víctima mientras que ella era la bruja malvada que lo trataba mal. La única que conocía toda su situación era su mejor amiga y colega del bufete de abogados, Seon-ji. Ese tipo cada vez se está poniendo peor, Zoran. Creo que deberías tomar otro tipo de medidas. ¿Ese? Zoran había estado muy de acuerdo, tanto que incluso había dicho distraídamente: ni que lo digas, a este paso será mejor si me caso. Sus palabras habían sido lanzadas como si dijera que iría a comprar sopa en el mercado, pero después de meditarlo un poco, Zoran pensaba que el matrimonio podía ser su último recurso. Sí, era poco realista. Era una trabajadora de tiempo completo, lo que significaba que no tenía tiempo para conocer a alguien fuera de la oficina. Tenía que ganar dinero y su energía era drenada en esta realidad llamada vida. Vaya cliché más mierda, pero ¿qué podía hacer? Esa había sido su realidad hasta ahora, donde inesperadamente tenía la oportunidad frente a ella. Un matrimonio sin amor, un matrimonio en un formato refrescante que podía librarla de todos sus problemas, un escudo. Zoran lo analizó, lo comprendió y decidió. Así de simple. Ya no salgo con nadie. Soltó Zoran volviendo a la realidad y mirando directamente a los ojos de Kang-ho, quien la miraba de regreso a solo un palmo de distancia. Pues bien, su suerte estaba echada. Ahora solo estaba en él decidir cómo acabaría todo esto. Vas a arrepentirte. No lo haré. Nunca tomo decisiones de las que me arrepienta, aseguró ella. El brillo en su mirada era tan apasionado que Kang-ho no hizo más réplicas. Bien, casémonos. Hazte cargo del contrato. Aceptó él con frialdad.
Los ojos de Soran se abrieron ante su aprobación. Ni siquiera había tenido que esperar demasiado para convencerlo. ¡Qué bueno! Sí, qué bueno, pensó también Kang-Ho horas después, quien seguía sin poder creer que fuera a casarse con Soran. ¿Era un sueño? Quizás, pero era un sueño del que nunca quería despertar. Y por primera vez, él realmente estaba agradecido con las demandas de su abuelo. Pero a ver, ¿cómo es que comenzó todo este asunto del matrimonio contractual? Ya mismo te cuento, así que regresemos un mes en el tiempo. Todo se remonta a hace un mes atrás, con una llamada telefónica de su abuelo. Estoy muriendo, le había dicho el anciano de 78 años y solo bastó eso para que Kang-Ho dejara todas sus obligaciones y corriera a verlo. Pronto voy a morir y si no te casas este año no podré verte formar una familia. Ante esto, Kang-Ho preguntó el nombre de su doctor, pero resultó que solo había sido Bodhisattva-Kim, un viejo amigo de su abuela muerta, y había usado sus palabras en una amenaza trillada. Ay, abuelo, no tengo tiempo para esto. Exhaló en un suspiro. ¿De verdad lo había hecho recorrer todo Seúl para esto? ¿Cómo podía haberle dicho que se moriría solo porque él no estaba casado aún? ¿Acaso no te importa si me muero? Se quejaba el anciano. Abuelo, no te estás muriendo, replicaba Kang-Ho. Pero acuérdate cuando me dijo que no te mandara a la escuela en el este del país ya que te enfermarías y de verdad te dio un resfriado. Sí, habían veces que ese viejo acertaba, pero eso solo había sido una coincidencia. Como sea, a este viejo no le queda mucho tampoco y a su nieto no le importa concederle su último deseo. Al final voy a estresarme y voy a morir. No puedes negarlo, esto es pura ciencia. Además, dijiste que tenías una novia y que se conocían desde hacía mucho tiempo. ¿Cuál es el punto de estar juntos y no casarse? Argumentaba su abuelo, pero él no tenía tiempo para esto, pensó, levantándose para irse hasta que su abuelo soltó. Si te casas, invertiré en tu empresa. Piensa en ello como un regalo de bodas. ¿Y ahora de qué estaba hablando este viejo chiflado? Estaba claro que Kang-Ho no tenía idea de nada, así que pronto su abuelo comenzó a explicarle que estaba muy enterado en cómo su nieto había fundado una empresa por sí mismo desde sus cimientos. Él había estudiado muy bien el modelo de negocio y había decidido invertir en secreto en este, sabiendo que su nieto era demasiado orgulloso para aceptar su dinero. Y no lo había hecho incondicionalmente porque fuera su nieto. Él sabía perfectamente que Kang-Ho era muy capaz, e incluso había podido reunirse con algunos inversores interesados en la industria para recaudar fondos. Y sí, uno de esos inversores había sido él. Viejo zorro. Como sea, debes de traer a esa chica dentro de un mes para que la conozcas. Si no lo haces, voy a retirarme de tu lista de inversores. Sí, era una muy mala jugada, pero en los negocios y en el amor todo era válido, ¿no? Por otro lado, la mente de Kang-Ho se quedó en blanco. Era impensable que su abuelo se hubiera valido de estas artimañas, pero sus amenazas y demandas estaban profusamente entrelazadas. Abuelo, ¿dónde quedó tu honor como el fundador de Pakwa Food? Pero si ese fue un intento de hacerlo entrar en razón, fue en vano. El anciano solo soltó una risotada mientras decía: un anciano retirado que pronto morirá no tiene honor, mocoso, y más vale que celebremos una boda dentro de un mes o todo lo que vas a celebrar será un funeral. Y así había empezado todo. Después de esa extenuante reunión, Kang-Ho solo pudo pensar en lo agobiado que se sentía. Esas estúpidas supersticiones que tenía su abuelo habían dejado en él una horrible sensación de realidad. Su petición era absurda, pero pensar que podría morir en cualquier momento era una realidad innegable. Ahora, casarse, santo cielo, de solo pensar en matrimonio su cabeza dolía. No era como si no se hubiera relacionado con alguna mujer. Es decir, debido a su apariencia, las mujeres muchas veces lo buscaban, pero todo lo que él recordaba era una sensación de piel de gallina. Y de solo pensar en ello, la rigidez en su cuello y hombros se acentuó. Y fue entonces que alguien entró en su campo de visión. Una mujer a lo lejos bajaba los escalones de piedra que conducían a las oficinas. Era el rostro de una mujer que le resultaba familiar, y un soplo cálido invadió su pecho, logrando que Kang-Ho pudiera respirar con normalidad otra vez. Pero justo allí, alguien más salió tras ella y la llamó. El tipo trataba de ofrecerle su chaqueta con una sonrisa amable y por supuesto Kang-Ho también conocía demasiado bien esa cara. De hecho, era demasiado familiar.
Era el novio que había permanecido al lado de Zoran como un centinela, y los dos parecían tener una relación tan fuerte que era difícil que alguien pudiera separarlos. Fue un reconocimiento amargo, pero Kang-ho no quería verlos, así que puso su auto en marcha sin saber que mientras se alejaba, Zoran mantenía una discusión acalorada y daba por terminada su relación de 9 años. Eso había ocurrido hacía un mes. ¿Quién diría que las cosas serían tan distintas en la actualidad, Ni Zoran ni Kang-ho se habrían imaginado que algún día estarían en una tienda de bodas mirando vestidos de novia. El personal de la tienda expresaba su admiración y aplaudía abiertamente. Por supuesto, esto era parte de su trabajo, adular. ¿Cuántas veces tenían que hacer eso? Pero en lo único que Zoran podía pensar era en ojalá pudieran terminar rápido para que ella pudiera regresar aún más rápido a casa. Habían pasado tan solo 3 días desde que había firmado el contrato matrimonial. Sí, no era un matrimonio por amor. Y la mirada en los ojos de Kang-ho dejaba en claro que toda esta situación era molesta y por supuesto lo entendía. Pasar todo este proceso exagerado y sin sentido. Exhaustivo, ¿verdad? Pero al menos no podía mostrar una sonrisa o alguna emoción siquiera. Y entonces, cuando una de las trabajadoras le preguntó cuál de todos los vestidos le queda mejor a la novia, ninguna esperó que él diera una respuesta tan inesperada. Ella se ve hermosa con lo que sea. Estoy seguro de que mi esposa brillará con lo que decida usar. ¿Quién hubiera pensado que Kang-ho podía usar líneas matadoras como esas, Oh, el hombre era un robot encantador, pensó Zoran sin imaginar que Kang-ho creía que ella se había visto preciosa con el segundo vestido, pero el primero había sido mucho más hermoso. Oh, y ni hablar del tercero, donde se veía como una diosa, o el cuarto que hacía brillar su tersa piel. ¿Cómo iba a elegir él entre tantos vestidos que simplemente le calzaban perfectos? Imposible, pensó, simplemente imposible. Zoran Woo, quien creía conocer a Kang-ho, no lo conocía en absoluto. Luces incómoda, había dicho él mucho después camino a la casa de su abuelo. Y aunque la pregunta había sido imprevista, Zoran se obligó a decir que no era así, aunque lo cierto era que sí estaba incómoda. No, solo estoy nerviosa, pero descuida, me voy a acostumbrar, dijo ella tratando de convencerse a sí misma, pero ¿de verdad podía hacerlo? Los preparativos para la boda ya estaban en curso, no tenía más remedio que seguir con este asunto, y una vez se casaran, eventualmente sus vidas volverían a la normalidad, una vida en donde ninguno de los dos tenía por qué verse involucrados. Y al cabo de un rato el coche de Kang-ho se detuvo en las afueras de una gran casa antigua. Tal parecía que los rumores sobre su adinerada familia era verdad, pero confirmar eso no hizo que ella se sintiera menos nerviosa. Supongo que tu familia es muy grande. Trató ella de aligerar su corazón, pero sorprendentemente él comenzó a hablar de su familia. De hecho, Kang-ho era huérfano. Sus padres habían muerto cuando él apenas tenía 10 meses de nacido. Y dado que sus padres habían sido hijos únicos al igual que él, no había primos ni hermanos, solo su abuelo, quien lo había criado desde siempre. Saber esto fue igual de impactante y sin ser consciente, el rostro de Zoran se había apretado en una mueca triste. No me mires así, es como si tuvieras lástima por mí. Ay, pero ¿cómo iba a sentir lástima por él? Es solo que ella nunca había imaginado que su vida había sido así. De todos modos tendremos tiempo para conocernos. Vamos a casarnos después de todo, dijo él como quien no quiere la cosa, y el corazón de Zoran cayó silenciosamente, olvidando por un breve instante que su matrimonio era meramente contractual, pese a que sus palabras habían sido dichas sin ninguna otra intención. Hoy, poco después, Zoran finalmente conoció al abuelo de Kang-ho, el expresidente Park, alguien muy famoso en la industria de la comida. El ambiente inicial había sido bastante amable y así se mantuvo incluso cuando empezaron las preguntas habituales. La fecha de la boda estaba programada para mediados de diciembre, menos de un mes y medio. Y entonces, mientras Zoran se mantenía al margen de la conversación entre abuelo y nieto, de pronto el anciano se giró hacia ella y preguntó: ¿qué hay de los bebés? Dime, Zoran, ¿prefieres un niño o una niña? Los ojos de Zoran se pusieron redondos. No había esperado que hablaran tan pronto de hijos cuando ni siquiera se habían casado. Afortunadamente, Kang-ho intervino, y el abuelo hizo una señal de cerrar el tema llevándose las manos a la boca como si lo cerrara con una llave. Sí, había sido un puchero adorable. Sin embargo, como si estuviera acostumbrado a que su nieto siempre le cortara la fiesta, el presidente Park volvió a preguntar casualmente: cuéntame sobre tu familia. Sé que eres abogada, ellos deben de haber estado muy orgullosos de ti, ¿no es así? Debió ser un camino muy duro. Al escuchar sus palabras, una parte de su pecho palpitó con fuerza. Quizás fue la impresión
impresión o sorpresa de ser tratada con tanta amabilidad y tacto. Fue como recibir un consuelo que no sabía que necesitaba y la necesidad de llorar la embargó. Se sentía ridícula. Había estado tan nerviosa de que la familia de Kang-ho lo rechazara, pero había sido todo lo contrario. Fue incluso un alivio, pensó. Y poco después la conversación fluyó de manera tranquila, hasta que finalmente Kang-ho se levantó y dio por terminada su reunión. Bien, bien. Soran, avísame si tienes algún problema en el futuro. Estaré disponible para lo que necesites. Ahora somos familia, dijo el anciano, y sus palabras tocaron el corazón de Soran. Al parecer los hombres de esta familia seguían haciendo eso sin que se dieran cuenta. Aunque no había por qué pensarlo demasiado. Este no era más que un matrimonio falso, o al menos eso creía Soran, ya que para Kang-ho las cosas eran muy diferentes. El solo hecho de estar con ella a solas ya hacía que su corazón latiera como si se fuera a salir. Imagina, el mero pensamiento de un futuro compartido sellado por el lazo sagrado del matrimonio. Su mente tejía una tela de emociones desbordantes. Era una locura, sí, pero en la locura hallaría el coraje para expresarle algún día la profundidad de sus sentimientos. Sí, este compromiso matrimonial podía ser falso para Soran por ahora, pero para él resonaba en su ser con una realidad que trascendía lo mundano, una verdad que latía fervorosamente en su interior.